¿Estás listo para enfrentar la mayor prueba de tu fe? Hoy te invito a hacer una reflexión profunda, porque ¿qué sucede cuando lo que más amas, lo que más valoras en tu vida, es desafiado de una manera que no esperabas? Lo que siembra dudas, temores y a veces hasta desesperanza. ¿Cómo respondes? Y si te dijera que la mayor prueba de tu fe no está en las grandes luchas, sino en los momentos de quietud, cuando todo parece estar en calma pero algo dentro de ti te dice que debes dar un paso adelante. Este no es un camino fácil, pero es el que Dios ha trazado para ti. Puede que estés atravesando momentos de incertidumbre, pero quiero que sepas que lo que te voy a revelar hoy podría transformar por completo tu vida. Existe un secreto, un poder oculto que muy pocos conocen, pero que es capaz de transformar incluso las circunstancias más desalentadoras. Este poder tiene el potencial de levantar tu fe, de hacer que tu relación con Dios se profundice y de convertirte en una persona nueva, completamente renovada. A lo largo de este video vamos a explorar juntos ese poder. Vas a descubrir cómo puedes enfrentarte a las pruebas más difíciles con una fe inquebrantable. Pero primero, déjame hacerte una pregunta. ¿Estás dispuesto a poner a prueba tu fe de una manera que nunca antes lo habías hecho? Si tu respuesta es sí, entonces quédate, porque este video tiene un mensaje muy especial para ti. En los próximos minutos, vamos a caminar juntos por un sendero lleno de reflexión y revelación. A medida que avancemos, te invito a abrir tu corazón y tu mente para recibir lo que el Espíritu Santo tiene preparado para ti. Este no es solo otro estudio bíblico, este es un viaje que transformará tu vida si te permites recibirlo con fe. Pero antes de seguir, quiero pedirte un favor muy importante. Comenta una corta frase relacionada con el tema de este video. Escribe algo tan simple como «Estoy listo» o «Puedo enfrentar la prueba». Esto no solo te compromete con este mensaje, sino que también nos ayuda a que más personas puedan recibir esta palabra. Dale like al video, porque cada me gusta hace que YouTube lo muestre a más personas que también necesitan escuchar este mensaje. Al hacerlo, estás ayudando a difundir la palabra de Dios, y quiero felicitarte por eso. Si lo haces, estarás permitiendo que muchos más conozcan esta verdad, y juntos podremos expandir el reino de Dios. La penúltima enseñanza de hoy puede ser la clave que desbloquee una bendición en tu vida. Así que prepárate, porque lo que vas a aprender hoy es vital. Ahora te invito a hacer una pausa, tomar un respiro y hacer un compromiso contigo mismo. Comprométete a darme tu atención completa, porque lo que está por venir cambiará tu caminar con Dios. Cuando pasamos por momentos difíciles, la fe se pone a prueba de maneras que no imaginamos. Es fácil hablar de fe cuando todo está bien, pero ¿qué sucede cuando las circunstancias nos dicen lo contrario? ¿Qué sucede cuando el dolor, la tristeza, la enfermedad o la incertidumbre se vuelven nuestra realidad diaria? En la Biblia encontramos historias de hombres y mujeres que, al igual que nosotros, pasaron por pruebas duras. Sin embargo, cada uno de ellos, en su momento de mayor desesperación, encontró algo que les permitió superar la prueba: la fe inquebrantable en Dios. Tomemos como ejemplo a Job, un hombre que lo tenía todo: riqueza, familia, salud, pero todo eso fue arrebatado de manera brutal. Perdió a sus hijos, su salud y su fortuna. En el peor momento de su vida, cuando todo parecía estar perdido, Job pronunció una de las frases más poderosas de la Biblia: «Aunque él me mate, en él esperaré». Job 13:15. ¿Qué podemos aprender de Job en este contexto? La fe no es un camino de ausencia de dificultades, sino la capacidad de confiar en Dios incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. La fe
es creer en las promesas de Dios, incluso cuando la realidad parece contradecirlas. Tu fe también se pone a prueba cuando enfrentas incertidumbres en tu vida. ¿Cómo responderías tú si todo lo que conoces fuera arrebatado de repente? ¿Cómo mantendrás tu fe cuando no veas respuestas inmediatas a tus oraciones? En esos momentos de prueba, podemos recordar lo que Jesús le dijo a sus discípulos: si tenéis fe como un grano de mostaza, podréis mover montañas. Mateo 17:20. No se trata de tener una fe enorme, sino de la fe que se mantiene firme, incluso en lo pequeño. La fe en la promesa de que Dios está trabajando en tu vida, incluso cuando no puedes verlo. La vida de Job es un recordatorio de que la verdadera fe se forja en los momentos más oscuros. Puede que no entiendas por qué estás atravesando esa dificultad ahora mismo, pero puedes confiar en que Dios tiene un propósito eterno en todo lo que te ocurre. Él te está preparando para algo más grande, y cada prueba que enfrentas es una oportunidad para fortalecer esa fe. ¿Y tú? ¿Estás listo para confiar en Él, incluso cuando todo parece estar perdido? Hoy quiero invitarte a mirar a tus pruebas con una nueva perspectiva. En lugar de verlas como obstáculos, míralas como oportunidades para permitir que tu fe crezca. Cuando las dificultades lleguen, recuerda que el Espíritu Santo está a tu lado guiándote y fortaleciendo tu fe. Dios te está llamando a un nivel más profundo de confianza en Él. ¿Estás dispuesto a dar ese paso? La mayor prueba de tu fe está aquí, en el momento presente, y todo lo que tienes que hacer es decidir creer en su promesa. Uno de los relatos más poderosos de fe y obediencia en la Biblia es el de Abraham, un hombre que no solo creyó en las promesas de Dios, sino que también estuvo dispuesto a sacrificar lo más precioso que tenía, su hijo Isaac. Imagina por un momento estar en los zapatos de Abraham. Dios le promete un hijo, y después de años de espera, Isaac nace. Es la respuesta a sus oraciones, es el hijo de la promesa. Pero entonces, Dios le pide algo absolutamente inimaginable. Toma a tu hijo, tu único hijo, a quien amas, y ofrécelo en sacrificio. Génesis 22:2. ¿Te imaginas lo que Abraham debió haber sentido en ese momento? Un padre a quien Dios había prometido que a través de su hijo se cumpliría una gran nación, recibe la orden de sacrificarlo. Sin embargo, Abraham no dudó. La Biblia nos dice que se levantó temprano al día siguiente, preparó todo y se dirigió al monte Moriah, sin hacer preguntas, sin quejarse. ¿Cómo pudo Abraham tener esa clase de fe? La respuesta está en la confianza que tenía en Dios. Abraham entendió que Dios nunca miente y que, aunque no comprendiera el propósito detrás de la orden, su obediencia estaba basada en la certeza de que Dios tenía un plan perfecto. Abraham confiaba en las promesas de Dios, incluso cuando esas promesas parecían en peligro de no cumplirse. Esta historia nos enseña que la fe no es solo una creencia en lo que esperamos, sino una obediencia radical a la voluntad de Dios, incluso cuando no entendemos todo el panorama. Abraham sabía que, aunque el sacrificio de Isaac parecía contradecir la promesa de Dios, Dios podía resucitar a los muertos, Hebreos 11:19, y que si Él lo pedía, había un propósito divino detrás de todo. La fe de Abraham es un ejemplo de obedecer sin reservas, incluso cuando las circunstancias parecen no tener sentido. ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado a momentos en los que las instrucciones de Dios nos parecen incomprensibles? ¿Cuántas veces hemos titubeado, dudado o decidido ir por otro camino porque no entendemos el propósito? Hoy, Dios te llama a imitar la fe de Abraham, a ser obediente incluso cuando no entiendes el porqué de su llamado.
Tal vez en tu vida hay algo que Dios te está pidiendo que entregues, algo que parece demasiado valioso para ti. ¿Estás dispuesto a confiar en Él aun cuando el camino no sea claro? Recuerda, la fe no es solo creer en lo que vemos, sino confiar plenamente en lo que no vemos. La verdadera fe se demuestra cuando obedecemos, incluso en el silencio de la incertidumbre. ¿Estás listo para obedecer como Abraham, confiando en que Dios tiene un plan mucho más grande del que puedes imaginar? Uno de los relatos más impresionantes de la Biblia es el de Moisés, un hombre que, desde su nacimiento, fue marcado por un destino extraordinario. Cuando Dios lo llamó para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto, Moisés no solo tuvo que enfrentar a Faraón, el hombre más poderoso de su tiempo, sino también sus propias inseguridades y dudas. A pesar de tener razones para dudar, Moisés aceptó el desafío con fe y valentía. Imagina por un momento lo que debía haber sentido Moisés cuando en la presencia de Dios se le dio una misión tan monumental. Ve y libera a mi pueblo, le dijo Dios. Moisés, un hombre que había sido criado en la casa de Faraón, pero que se consideraba indigno, no podía entender cómo él, un simple hombre, podría llevar a cabo una tarea tan grande. ¿Cómo podría enfrentar a un faraón tan poderoso? ¿Cómo podría luchar contra siglos de opresión? ¿Alguna vez te has sentido como Moisés? ¿Alguna vez has sentido que lo que Dios te está pidiendo es tan grande que parece imposible? Tal vez sientes que no tienes las habilidades, los recursos o la fuerza para enfrentar lo que tienes por delante. Pero como Moisés descubrió, la verdadera fe no es la ausencia de dudas, sino la valentía de seguir adelante a pesar de ellas. Moisés comenzó a confiar en Dios, no porque tuviera todas las respuestas, sino porque sabía que Dios estaba con él. ¿Quién soy yo para ir?, preguntó Moisés, Éxodo 3:11. Pero Dios le respondió, yo estaré contigo, Éxodo 3:12. Dios no eligió a Moisés porque fuera el hombre perfecto o el más capacitado. Dios eligió a Moisés porque veía en él el corazón dispuesto a obedecer y la fe para confiar en él. Lo mismo sucede contigo. No importa cuán grande o pequeño sea tu desafío, Dios te está llamando a enfrentarlo con fe y valentía. El viaje de Moisés no fue fácil. Hubo momentos de dudas, miedo y frustración, pero Moisés aprendió a caminar por fe, a seguir las instrucciones de Dios y a confiar en que Él lo guiaría en cada paso del camino. Dios nunca prometió que el camino sería fácil, pero sí prometió que Él estaría con nosotros a cada momento. ¿Y tú? ¿Estás listo para confiar en Dios incluso cuando enfrentes lo imposible? Tal vez el desafío ante ti es grande, tal vez no sabes cómo vas a superarlo, pero recuerda que Dios tiene el poder de hacer lo imposible posible. Si Él te ha llamado, Él te dará todo lo que necesitas para enfrentar el desafío. La fe no es la ausencia de miedo, sino la confianza en el poder de Dios para transformar las circunstancias. Hoy Dios te está invitando a seguir adelante, sin importar cuán grandes sean los obstáculos. Al igual que Moisés, tu fe y valentía serán recompensadas, porque con Dios lo imposible se vuelve posible. Uno de los relatos más conocidos de la Biblia es el de David y Goliat, una historia que nos recuerda que no importa cuán grande sea el gigante, con Dios de tu lado siempre hay una oportunidad para la victoria. David era un joven pastor, aparentemente sin importancia, pero su fe y valentía lo llevaron a enfrentarse con el gigante más temido de todos, Goliat. Goliat era un guerrero gigante, temido por todo el ejército de Israel, y mientras todos huían de él, David, un simple joven, se levantó para enfrentar lo que parecía imposible.
¿Te imaginas cómo se sintió David al mirar a ese gigante? ¿Cómo enfrentarse a un hombre que parecía ser invencible, armado hasta los dientes cuando él solo tenía una honda y piedras? Sin embargo, David no temió. No vio a Goliat como una amenaza, sino como una oportunidad para que Dios mostrara su poder. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. 1 Samuel 17:45. Le dijo David. La fe de David no estaba puesta en sus habilidades, sino en el poder de Dios. Él entendía que, aunque el gigante era grande, su Dios era aún mayor. ¿Alguna vez has enfrentado un gigante en tu vida? Tal vez no sea un gigante físico como Goliat, pero quizás tienes gigantes emocionales, financieros, de salud o familiares. ¿Cómo los enfrentas? La historia de David nos enseña que la fe en Dios puede hacer que los gigantes caigan. David no fue el elegido para enfrentarse a Goliat porque era el más grande o el más fuerte, sino porque tenía una fe inquebrantable en el poder de Dios para hacerlo. Con una fe audaz, David no solo derrotó a Goliat, sino que también se convirtió en el líder que Dios había llamado a ser. A veces, nuestros gigantes no son derrotados por nuestra fuerza o habilidades, sino por nuestra fe en el poder divino. Cuando enfrentamos nuestros desafíos con la certeza de que Dios está con nosotros, encontramos la valentía para superar lo que parecía imposible. ¿Estás listo para enfrentarte a tu gigante con la fe de David? No importa lo grande que sea, el desafío con Dios de tu lado, todo es posible. No importa lo que digan las circunstancias o los que te rodean, lo que importa es lo que Dios puede hacer a través de tu fe. Recuerda, Dios no se ha olvidado de ti. Él está contigo y si tienes fe, Él te dará la victoria, tal como lo hizo con David. Uno de los mayores desafíos en nuestra vida cristiana no es solo tener fe, sino poner esa fe en acción. La fe verdadera no es solo una creencia pasiva en el corazón, es una fe que se manifiesta a través de nuestras decisiones, nuestras acciones y, sobre todo, nuestra obediencia. La obediencia a Dios es el reflejo más puro de la fe. Cuando Dios nos da una instrucción, la fe se activa a través de nuestra obediencia. Podemos hablar de fe todo lo que queramos, pero si no actuamos según lo que creemos, nuestra fe se queda vacía, inactiva. En la vida de los grandes hombres y mujeres de la Biblia, la obediencia a Dios fue siempre la clave que activó los milagros. Pensemos en el pueblo de Israel, por ejemplo. Cuando Dios les ordenó rodear Jericó, no lo hizo porque necesitaban estrategias de guerra, sino porque era una prueba de fe. Obedecer era lo que les permitiría experimentar el poder de Dios de una manera asombrosa. ¿Te imaginas cómo habrán pensado al principio? Rodear la ciudad una vez al día durante 6 días y en el 7º día dar vueltas 7 veces y luego gritar. ¿Por qué no simplemente atacar? ¿Por qué una acción tan extraña? Pero fue la obediencia a ese mandato aparentemente ilógico lo que hizo que las murallas cayeran. Dios no siempre nos llama a hacer lo que tiene sentido. Muchas veces, los caminos de Dios no son los caminos lógicos, pero si obedecemos, vemos su poder manifestado. No se trata de comprender completamente lo que nos pide, sino de confiar en su plan y dar pasos de obediencia. Cada acto de obediencia que damos es un acto de fe que abre puertas a nuevas bendiciones. En tu vida Dios también te está llamando a poner tu fe en acción. Puede que Él te esté pidiendo que des un paso de obediencia en algo que no entiendes completamente. Tal vez te está pidiendo que perdones a alguien, que confíes en Él con una situación financiera, que tomes una decisión que parece arriesgada. ¿Estás dispuesto a obedecer, incluso cuando no entiendes completamente? La verdadera fe no se queda en palabras, sino que se demuestra a través de la obediencia.
La obediencia activa la bendición de Dios en tu vida. Hoy Dios te está invitando a dar ese paso. No dejes que el miedo o la duda te frenen. Haz lo que Él te está pidiendo, incluso si parece extraño, incluso si no entiendes el propósito. Porque en cada acto de obediencia, Dios revela su gloria de maneras sorprendentes. Ahora, quiero saber, ¿qué paso de obediencia te está pidiendo Dios en este momento? Comenta abajo y comparte cómo te sientes llamado a actuar con fe en tu vida. Tu testimonio puede ser la inspiración que otros necesitan para dar ese paso de fe. Uno de los relatos más impresionantes sobre la fe en medio de circunstancias adversas es el de Noé. En un mundo lleno de corrupción y maldad, donde todos se apartaban de Dios, Noé fue un hombre que creyó y obedeció a Dios, incluso cuando todo a su alrededor decía lo contrario. Dios le dio una instrucción que parecía imposible: construir un arca, un barco gigantesco en medio de la tierra seca. Nadie había visto nunca algo como eso. Noé, un hombre común, fue llamado a preparar algo que solo tendría sentido cuando el diluvio llegara. Pero nadie creía que eso sucedería. La gente se burlaba de él, lo ignoraba, y su fe era puesta a prueba día tras día mientras construía el arca. Imagina por un momento lo que Noé debió haber sentido. ¿Cómo podría confiar en una promesa de un diluvio cuando el sol brillaba cada día? La fe de Noé no solo desafió la lógica humana, sino también las circunstancias de su tiempo. A pesar de que nadie más creía en lo que Dios había dicho, Noé decidió obedecer. La fe verdadera no depende de las circunstancias que vemos a nuestro alrededor, sino de lo que Dios nos ha prometido. Noé creyó en la palabra de Dios, y aunque no entendió por completo el propósito detrás de esa instrucción, obedeció. Su obediencia no fue solo un acto de fe en lo que podía ver, sino una decisión de confiar en el poder de Dios y en sus promesas, aunque aún no se hubieran cumplido. ¿Qué circunstancias estás enfrentando tú ahora mismo que te están desafiando a confiar en Dios? Tal vez sientes que lo que Dios te ha llamado a hacer es imposible, o que las circunstancias a tu alrededor no parecen alinearse con lo que Él te ha prometido. ¿Qué gigantes ves frente a ti que parecen insuperables? La historia de Noé nos recuerda que la fe en Dios puede desafiar cualquier circunstancia. No importa lo que el mundo te diga o lo que tus ojos vean, lo que importa es lo que Dios ha dicho. La fe de Noé no solo fue un acto de obediencia, sino también un acto de paciencia y perseverancia. Durante muchos años, Noé construyó el arca sin ver señales del diluvio. Cada martillazo que dio, cada trozo de madera que colocó, era un paso de fe en el plan que Dios había revelado. Y lo hizo sin quejarse, sin dudar, confiando plenamente en que Dios lo había llamado a hacer algo grande. Hoy, te desafío a mirar tus circunstancias a través de los ojos de la fe. Tal vez no veas cómo se resolverán las cosas, pero si sigues el camino que Dios te ha trazado, verás su fidelidad al final del camino. Así como Noé fue obediente, tú también puedes serlo, y al igual que él, experimentarás la salvación de Dios cuando menos lo esperes. Lo que parecía imposible se convirtió en la salvación para Noé y su familia. Y lo que Dios te está pidiendo hacer hoy, aunque te parezca imposible, puede ser el paso que marque la diferencia en tu vida y en la vida de aquellos a tu alrededor. La historia de Esther es un ejemplo brillante de cómo una fe valiente puede no solo transformar una vida, sino también cambiar el destino de un pueblo entero. Esther era una joven que, de manera inesperada, llegó a ser la reina del imperio persa. Sin embargo, su ascenso al trono no fue lo que definió su legado, sino la valentía y la fe con las que enfrentó un desafío que parecía insuperable. En un momento de gran peligro para el pueblo de Israel, cuando el edicto de exterminio estaba a punto de ser emitido por el rey Asuero,
Esther se encontró ante una decisión que pondría en juego no solo su vida, sino la vida de todos los judíos en el imperio. Ella era la única persona que podía interceder por su pueblo ante el rey, pero hacerlo implicaba un riesgo mortal. El rey no había llamado a Esther durante más de 30 días, y presentarse ante él sin ser invitada podría ser considerado un acto de traición, un acto que, en el peor de los casos, le costaría la vida. Esther sabía que si iba a hacer algo, tendría que ser con fe, pero también con el respaldo de la oración y la obediencia a la dirección de Dios. Si perezco, que perezca. Esther 4:16. Dijo Esther al tomar su decisión. ¿Cuántas veces en tu vida te has encontrado en una situación donde la fe y la valentía van de la mano? Esther no sabía si su acción tendría éxito, pero lo que sí sabía es que Dios había puesto ese momento ante ella y que debía hacer lo correcto, sin importar el costo. La fe de Esther no fue una fe pasiva, fue una fe activa. Ella no solo oró, sino que actuó, arriesgando su vida para salvar a su pueblo. Y lo hizo con el entendimiento de que Dios la había colocado allí por una razón, que su posición no era solo para su propio beneficio, sino para cumplir el propósito divino. Esta historia nos enseña que la fe activa da frutos. No basta con creer, hay que actuar. La fe que Dios honra es la que se mueve, la que avanza incluso cuando no conocemos el resultado, la que se atreve a dar el paso cuando todo parece incierto. Como Esther, cuando damos un paso de fe, podemos ser instrumentos de cambio en la vida de los demás y en el cumplimiento de los planes divinos. Hoy, Dios te llama a ser como Esther. Puede que no estés en una situación de riesgo como la de ella, pero todos enfrentamos momentos donde la fe debe ser acompañada de acción. ¿Estás dispuesto a dar ese paso, aunque implique un sacrificio? Recuerda, Dios te ha colocado donde estás por una razón y, al igual que Esther, tienes un propósito más grande que tú mismo. No dejes que el miedo o las dudas te frenen, porque Dios puede hacer grandes cosas a través de ti si estás dispuesto a actuar con fe. Ahora, quiero saber, ¿cómo estás actuando con fe en tu vida? ¿Hay alguna situación en la que Dios te está llamando a tomar un paso valiente? Comenta abajo y comparte tu testimonio. Tu historia puede ser la inspiración que otros necesitan para dar su propio paso de fe. Uno de los momentos más impactantes en la vida de los discípulos fue cuando Jesús caminó sobre el agua. Estaban en una barca, atrapados en medio de una tormenta, cuando vieron una figura acercándose, caminando sobre las aguas. Al principio pensaron que era un fantasma, pero Jesús les habló, diciéndoles que no temieran. «Ten confianza, soy yo, no tengas miedo», les dijo Jesús. Mateo 14:27. Fue entonces cuando Pedro, lleno de fe, hizo una petición audaz. «Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua». Mateo 14:28. Y Jesús le respondió, «Ven». Pedro, confiando en la palabra de Jesús, salió de la barca y comenzó a caminar hacia él sobre las aguas. ¿Qué le dio a Pedro la valentía de hacer algo tan imposible? La fe en las palabras de Jesús. Pero, en medio de la tormenta, Pedro empezó a dudar. Cuando vio el viento fuerte, comenzó a hundirse. Mateo 14:30. A pesar de haber caminado sobre el agua con fe, el miedo lo distrajo y lo hizo perder la confianza. Aquí vemos una poderosa lección sobre la fe. La fe verdadera no se basa en lo que vemos o sentimos, sino en lo que Dios nos dice. Jesús le había dicho a Pedro que viniera, y esa palabra debía ser suficiente para sostenerle en medio de la tormenta. Sin embargo, Pedro miró las olas y el viento, y eso hizo que su fe se debilitara. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos hecho lo mismo? Comenzamos confiando en lo que Dios nos ha llamado a hacer,
Pero cuando las circunstancias parecen imposibles, cuando el miedo y la duda nos invaden, comenzamos a hundirnos. La fe no significa ausencia de miedo, sino la capacidad de seguir adelante a pesar de él. Lo hermoso de esta historia es que aunque Pedro comenzó a hundirse, Jesús inmediatamente extendió la mano y lo levantó. Jesús no dejó que Pedro se ahogara en su miedo, sino que lo rescató con compasión y lo animó a seguir caminando con él. «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?», le dijo Jesús. Mateo 14:31. Esto nos recuerda que la fe no es perfecta, pero lo importante es no rendirse. Cuando fallamos, Jesús está allí para levantarnos y fortalecernos. Hoy, Dios te llama a tener una fe que vence el miedo. Tal vez estás atravesando una tormenta en tu vida, problemas familiares, financieros o de salud. El miedo puede estar nublando tu vista, pero la palabra de Dios es más fuerte que cualquier tormenta. Si sigues caminando con fe, aunque las olas sean altas, no te hundirás. Jesús está diciendo lo mismo hoy que le dijo a Pedro: «Ven, confía, no tengas miedo». Si sigues su llamado, Él te llevará a través de cualquier tormenta que enfrentes. Uno de los milagros más impactantes de Jesús fue cuando sanó al ciego de nacimiento, Juan 9:1-12. Este milagro no solo transformó la vida de un hombre, sino que también desató una serie de preguntas sobre la fe, la obediencia y la verdadera visión. Pero más allá de la curación física, este relato es una lección profunda sobre cómo la fe en Jesús puede abrir nuestros ojos, no solo a la luz física, sino a una visión espiritual que transforma por completo nuestra vida. El ciego de nacimiento estaba acostumbrado a vivir en la oscuridad. Desde que nació, nunca pudo ver la luz del sol ni los rostros de las personas que lo rodeaban. Su vida era limitada por lo que no podía ver. Pero un día se cruzó con Jesús, quien al ver su ceguera no solo vio un hombre necesitado de sanación, sino una oportunidad para mostrar el poder de Dios. Jesús, en lugar de simplemente orar por él, hizo algo inusual. Escupió en la tierra, hizo barro con su saliva y lo untó en los ojos del ciego. Luego le dijo: «Ve y lávate en el estanque de Siloé», Juan 9:7. Este acto parecía simple, pero para el ciego significaba algo más: la fe en lo que Jesús le pidió hacer. ¿Por qué la fe de este hombre fue tan crucial? A pesar de ser ciego, aceptó la instrucción de Jesús sin cuestionar, sin verla en razón detrás del acto. La fe de este hombre no dependía de entender el porqué, sino de obedecer lo que Jesús le dijo. Y fue en esa obediencia que experimentó la transformación. La fe que transforma nuestras vidas es una fe que actúa, incluso cuando no entendemos todo. Este ciego no vio el milagro inmediatamente, pero su fe lo llevó a seguir lo que Jesús le dijo, y esa obediencia resultó en su curación. Su fe fue el catalizador de su sanación, y lo que parecía ser un acto extraño de Jesús se convirtió en el momento de la revelación divina. Hoy, ¿qué áreas de tu vida están oscuras? Tal vez te sientes atrapado en circunstancias que no puedes ver o entender, pero Jesús te está invitando a confiar en Él para abrir esos ojos espirituales. A veces, lo que más necesitamos no es una solución inmediata a nuestros problemas, sino una fe que nos empuje a actuar, aunque no veamos el resultado al instante. El ciego de nacimiento nos enseña que la verdadera fe no está en entender todo, sino en confiar plenamente en lo que Jesús nos pide hacer. Él quiere abrir nuestros ojos, no solo en lo físico, sino en lo espiritual. ¿Estás dispuesto a dar ese paso de fe, a obedecer a Jesús incluso cuando no entiendes? La historia de Lázaro resucitado por Jesús es uno de los relatos más poderosos de la Biblia que nos habla de la fe que tiene el poder de restaurar lo que parecía perdido para siempre.
Lázaro había muerto, y cuando Jesús llegó a su tumba, ya llevaba 4 días enterrado. Para sus hermanas, Marta y María, la esperanza ya se había esfumado. Habían visto morir a su hermano y con él sus sueños de que Jesús pudiera hacer algo. «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto», le dijo Marta, reconociendo el poder de Jesús, pero también expresando su dolor por la pérdida. Juan 11:21. Jesús, al ver su tristeza, le respondió: «Tu hermano resucitará». Juan 11:23. Sin embargo, Marta aún no comprendía el alcance de las palabras de Jesús. «Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final», dijo Marta. Pero Jesús no hablaba de algo futuro, sino de una intervención inmediata. En este momento, Marta representaba la fe que muchos de nosotros tenemos. Sabemos que Dios puede hacer cosas grandes en el futuro, pero a menudo no creemos que pueda actuar en el presente. Creemos en su poder, pero nuestras expectativas se limitan a lo que vemos y entendemos. Sin embargo, Jesús quería mostrarle que Él es la resurrección y la vida no solo en el futuro, sino en cada momento de nuestras vidas. Él tiene poder para transformar nuestras situaciones hoy, no solo en un futuro lejano. Lo que ocurrió después fue un acto que desafió todas las expectativas. Jesús, profundamente conmovido, se acercó a la tumba de Lázaro y con una voz llena de autoridad dijo: «Lázaro, sal fuera». Juan 11:43. Y en ese momento, un hombre muerto salió de la tumba, vivo, sano y restaurado. Este milagro no solo restauró la vida física de Lázaro, sino que también fue una poderosa enseñanza sobre la fe y la obediencia. Lázaro no pudo resucitar por su propia voluntad, sino que fue el poder de Jesús el que lo resucitó. De la misma manera, nosotros no podemos restaurar nuestros sueños, esperanzas y sueños rotos por nuestra propia fuerza. Es solo a través de la fe en Jesús y su poder redentor que podemos experimentar la restauración en nuestras vidas. Hoy, tal vez hay sueños en tu vida que sientes que ya no se pueden recuperar. Tal vez has orado y has esperado, pero aún no ves los resultados. Tal vez has perdido la esperanza en un área de tu vida, creyendo que lo que alguna vez fue posible ya no lo es. Pero quiero decirte que Dios tiene el poder de resucitar lo que parece muerto. Si confías en Él, si pones tu fe en su capacidad para hacer lo imposible, Él puede restaurar lo que parecía muerto y hacer que tus sueños cobren vida nuevamente. La fe que resucita los sueños no es solo esperar que las cosas mejoren por sí solas, sino creer que Dios puede actuar en nuestra situación, incluso cuando todo parece estar en ruinas. Jesús le dijo a Marta: «Si crees, verás la gloria de Dios». Juan 11:40. Esta es la clave. La fe activa, la fe que no ve solo lo que está delante de sus ojos, sino lo que Dios puede hacer más allá de lo visible. Al igual que Lázaro, cada uno de nosotros puede experimentar una resurrección en nuestras vidas. No importa cuán profundo haya sido el dolor o la desesperanza, Dios tiene la capacidad de transformar las circunstancias más oscuras y darles nueva vida. Si has perdido la esperanza, es momento de creer nuevamente. Jesús está llamando a tus sueños, a tu esperanza, a tu vida, diciendo: «Ven, sal fuera». La vida de Job es uno de los testimonios más poderosos en la Biblia sobre la fe inquebrantable en medio del sufrimiento y la prueba. Job era un hombre recto, temeroso de Dios, que vivía una vida próspera y llena de bendiciones. Sin embargo, en un solo día perdió todo lo que amaba: sus hijos, sus bienes, su salud. Fue despojado de todo, y lo único que le quedó fue su fe. Imagina por un momento lo que Job vivió: la desesperación de perderlo todo, el dolor de ver morir a sus hijos, las heridas físicas de una enfermedad que lo dejaba postrado.
La traición de sus amigos, que en lugar de consolarlo, lo acusaban de haber pecado y de merecer su sufrimiento. Y por encima de todo, la incomprensión de lo que estaba viviendo. ¿Por qué le sucedió todo esto a un hombre justo? Job se enfrentó a un dilema que muchos de nosotros enfrentamos cuando pasamos por momentos difíciles. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Job preguntó una y otra vez, y su dolor era tan profundo que incluso maldijo el día de su nacimiento. Job 3:3. Pero a pesar de su dolor y de sus preguntas, Job nunca perdió su fe en Dios. Aunque Él me mate, en Él esperaré. Job 13:15. Dijo Job mostrando una fe sólida y madura, una fe que no depende de las circunstancias. Job no entendía por qué sufría, pero confiaba en que Dios tenía un propósito en medio de su sufrimiento. La fe de Job no era una fe superficial, una fe que solo creía cuando las cosas iban bien. Era una fe profunda, una fe que no se derrumbaba ante las adversidades. Job pasó por uno de los sufrimientos más grandes que podemos imaginar, pero al final Dios lo restauró. Job 42:10. No solo restauró sus bienes, sino que lo bendijo aún más de lo que había sido antes. Lo que Satanás había querido usar para destruir a Job, Dios lo usó para fortalecer su fe y para mostrar su gloria. La historia de Job nos enseña que la fe no es solo un acto de obediencia cuando las cosas van bien, sino una confianza profunda en Dios, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. Cuando las pruebas y los sufrimientos llegan, es cuando nuestra fe es realmente probada. Pero como Job podemos decir, aunque Él me mate, en Él esperaré. Hoy tal vez estés atravesando pruebas que no comprendes. Tal vez estés en medio de una tormenta emocional, financiera o física, y te preguntas, ¿por qué me está pasando esto? Lo que podemos aprender de Job es que, aunque las pruebas sean grandes, nuestra fe en Dios debe ser más grande. Él es fiel, incluso en medio del sufrimiento, y tiene un propósito en todo lo que permitimos que suceda en nuestras vidas. ¿Estás listo para confiar en Dios, incluso cuando no entiendas el porqué de tu sufrimiento? La fe que vence las pruebas no es una fe que siempre tiene las respuestas, sino una fe que confía en que Dios está trabajando, incluso cuando no vemos el panorama completo. No importa cuán duras sean las pruebas, Dios tiene el poder de restaurar y multiplicar las bendiciones que pierdes en el camino. Hemos recorrido un largo camino en este viaje de fe, explorando las historias de hombres y mujeres que, a pesar de las dificultades, confiaron en Dios y vieron su poder manifestado. Pero ahora, la pregunta es, ¿cómo vas a aplicar todo lo que has aprendido hoy? Es fácil admirar la fe de figuras como Abraham, Moisés, Esther o Job, pero la verdadera pregunta es si tú estás dispuesto a caminar por ese mismo sendero de fe. No importa lo que estés enfrentando en este momento, la fe que hemos visto hoy tiene el poder de transformar tu vida de maneras inimaginables. Dios no nos llama solo a admirar las historias de fe del pasado, sino a vivir una fe activa hoy. Cada prueba, cada desafío, cada lucha que enfrentas es una oportunidad para poner tu fe en acción y ver a Dios obrar en tu vida de maneras poderosas. Pero la fe no es algo que podamos mantener solo en nuestros corazones. La verdadera fe se manifiesta en las decisiones que tomamos, en las acciones que emprendemos y en la forma en que nos levantamos cada vez que caemos. La fe es un viaje que requiere valentía, perseverancia y sobre todo confianza en que Dios está con nosotros en cada paso. Te invito a hacer un compromiso hoy. Decide poner tu fe en acción. Si has estado luchando con algo en tu vida, ya, sea un sueño perdido, una prueba dolorosa o una circunstancia difícil, es momento de dar un paso de fe. No importa cuán grande sea el gigante o cuán fuerte sea la tormenta,
La fe que hemos estudiado hoy es más poderosa que cualquier desafío que puedas enfrentar. Haz algo ahora. Comenta abajo y comparte cómo vas a poner tu fe en acción. ¿Qué área de tu vida necesitas entregar completamente a Dios? ¿Qué paso de fe vas a dar hoy, aunque no entiendas todos los detalles? Al compartir tu decisión, estarás invitando a otros a caminar contigo en este viaje de fe. Recuerda, tu fe puede mover montañas. No subestimes lo que Dios puede hacer cuando decides confiar plenamente en Él. Actúa hoy. Da el paso de fe y mira cómo Dios empieza a trabajar en tu vida de maneras extraordinarias. Si este mensaje ha tocado tu corazón, asegúrate de darle un me gusta y suscribirte al canal para seguir recibiendo contenido que fortalecerá tu fe. Comparte este video con aquellos que también necesitan ser inspirados a poner su fe en acción. Cada vez que lo haces, estás ayudando a que más personas experimenten el poder de Dios. Y finalmente, te invito a quedarte quieto unos minutos después de este video, sintiendo la paz de Dios. Tómate un tiempo para orar y agradecer a Dios por su fidelidad, por su poder y por el camino de fe que te está llevando. No pause este video hasta que sientas esa conexión profunda con Él. Deja que tu fe crezca y florezca en la presencia de Dios. Gracias por estar con nosotros en este viaje. Que tu fe siga siendo firme y que sigas viendo la mano de Dios en todo lo que haces.